Estudiantes, vamos a describir parte de lo que es el laboratorio número 13, en el que vamos a describir lo que son las ramas de la ilíaca interna y otras estructuras. Vamos a hacer una descripción. Entonces vamos a empezar comenzando a señalar aquí, en este caso, que esta es la arteria ilíaca común. Recuerden que la arteria ilíaca común, esta pues va a dividirse y se origina de la arteria abdominal a nivel de la cuarta vértebra lumbar y se divide luego de ilíacas comunes en ilíaca externa e ilíaca interna, que la ilíaca externa va a dar sus dos ramas terminales que van a ser, como vamos a observar acá, separar sus dos ramas terminales antes de pasar por el ligamento inguinal, que es esto que estoy señalando. Van a ser la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda. Entonces en este momento vamos a señalar la arteria circunfleja ilíaca profunda. Miren, sale de lo que es esta arteria, que es la arteria ilíaca externa, antes de pasar por el ligamento inguinal. Y la otra rama que les pide el manual es la arteria epigástrica inferior, que esta misma que estoy agarrando acá, esta emerge de la arteria ilíaca externa. Entonces esta está en posición medial y lo que es la circunfleja ilíaca profunda está en posición lateral y va a contribuir a la circulación colateral de lo que es la cadera. Ahora vamos a hablar de la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna, si ustedes revisan, Keimur dice que tiene una división anterior y una división posterior, pero también la divide en ramas viscerales y ramas parietales. Vamos a empezar hablando de la división anterior de lo que es la arteria ilíaca interna. Primero vamos a localizar los órganos. Este órgano que tenemos acá va a ser la vejiga urinaria. Este va a ser una hemipelvis, la mitad de lo que sería la pelvis, ¿verdad? Cortada por la mitad. Va a ser una hemipelvis de un hombre. Aquí tenemos lo que son los testículos. Esta es la sínfisis del pubis, esta es la vejiga urinaria y aquí tenemos el recto. Acá tenemos lo que son los cuerpos vertebrales lumbares. Acá tenemos el sacro. Todo esto son los cuerpos vertebrales y sus discos intervertebrales, lo que es el sacro y lo que es el coxis. Bien, ahora que ya hicimos pues una explicación de cómo estarían las estructuras a nivel de la pelvis, vamos a empezar a hablar de las ramas de la división anterior. Y así tenemos que vamos a localizar en la división anterior, aunque está cortado, sería lo que es la arteria umbilical obliterada, que ella se va hacia la pared anterior y forma lo que es el pliego peritoneal umbilical medial, ¿verdad? Que está en su práctica. Entonces esta es la arteria umbilical obliterada, que lo vemos fibroso. Luego aquí hay bastante mezcla de venas, vamos a tratar de fijarnos y verlos en otros. De acá salen las venas, las arterias, perdón, vesicales superiores, que están irrigando a la vejiga en la parte anterior. Luego vamos a ver, aquí miren, fíjense muy bien, acerquemos la toma, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que es el músculo obturador, la fase obturadora, pero vemos la arteria obturatriz que estamos señalando, el nervio obturador y la vena obturatriz. Entonces estas tres estructuras solemos preguntarlas. Podemos hacer la pregunta para práctica de esta manera. Diga el nombre de la estructura señalada. Ustedes lo ven plateado, ese es el nervio obturador. Y diga qué vasos lo acompañan. Son la arteria obturatriz y la vena obturatriz, que se observan muy bien. Luego vamos a ver lo que son estas ramas, que estoy tocando la vesical inferior. La vesical inferior, como esta es una hemipelvis de hombre, generalmente de la arteria vesical inferior puede emerger la arteria para el conducto deferente o puede salir sola, o sea, en forma individual. Y también de la vesical inferior sale la arteria prostática. Entonces ustedes pueden revisar las tablas en Keimur. Entonces, pero aquí muy importante fijarse que esta es la vesical inferior. Luego vean acá
vamos a observar lo que sería la arteria. Nos vamos a ir un poco a la división posterior, que de la división posterior vamos a ver la gluteal superior. La gluteal superior se ubica entre lo que es el plexo lumbosacro y la primera raíz sacra, que sería este de aquí. Hay mucha fascia, no está muy limpia, pero esto es lo que es la arteria gluteal superior de la división posterior. Esta sería lo que es la iliolumbar, ¿verdad? Y la sacra lateral no la vemos. Usualmente la iliolumbar agarra para los lados y la sacra lateral se va por la parte de lo que es el sacro. Entonces esas, véanlas en el atlas. Entonces una de las que solemos preguntar en práctico es la arteria gluteal superior, la otra es la arteria obturatriz. La otra que también se pregunta mucho aquí, miren, es la gluteal inferior. La arteria gluteal inferior emerge entre las raíces sacras S2 y S3. Esos puntos anatómicos de reparo entre qué estructuras emergen la arteria gluteal superior y la inferior son muy importantes. Entonces vuelvo a repetir, la arteria gluteal superior es de la división posterior y emerge entre el plexo lumbosacro y la primera raíz sacra. Ya vamos a localizarlo en otra hemipelvis. La arteria gluteal inferior es también de la división posterior y emerge entre las raíces sacras S2 y S3. Luego vamos a ver que de la división anterior vamos a ver estas arterias. Esta va a ser la arteria rectal media, que está irrigando a lo que es el recto. Posterior a ella vamos a encontrar la otra arteria que estoy agarrando, esta, que es la arteria pudenda, que se va para la fosa isquiorectal. Y esta, como habíamos señalado, era la vesical inferior. ¿Sí? Entonces vamos a repetir, ¿verdad?, que la arteria ilíaca interna tiene una división anterior. De la división anterior, ¿qué voy a observar? Voy a observar la arteria umbilical obliterada, que está acá. Las vesicales superiores, que son varias, que están aquí. También lo que es la vesical inferior, que es la que estoy señalando. De ella se está originando como hombro con la arteria conducto deferente y la arteria para la próstata. Luego tenemos la arteria rectal media, que va a irrigar al recto, y la que me quedó acá es la arteria pudenda. Entonces estas tres, generalmente vesical inferior, rectal media y pudenda, salen como de un tronco junto. Y la arteria obturatriz también es de división anterior, pero este se caracteriza porque acompaña al nervio obturador. De la división posterior va a ser la arteria gluteal inferior, que emerge entre las raíces sacras S2 y S3, y la arteria gluteal superior, que emerge entre el plexo lumbosacro y lo que es la primera raíz sacra. Vamos a aprovechar para recalcar, miren, a nivel de lo que es el pene, vamos a ver los cuerpos cavernosos en porción dorsal, ¿verdad? Y el cuerpo esponjoso, que en este no está muy delimitado, pero lo que quiero hacer énfasis es esto. Aquí tenemos el testículo, ¿verdad? El testículo va a continuarse como la cola del epidídimo, y él está recubierta por una fascia. Esta fascia tiene dos capas. Tiene una capa parietal, que es la túnica vaginal, que en la anterior nos habíamos equivocado. Túnica vaginal tiene una capa que es parietal, y una capa visceral que va a formar siempre de la túnica vaginal. Entonces la túnica vaginal tiene dos capas, una capa visceral y una capa parietal. Y tenemos la otra túnica, ¿verdad? Que aquí tenemos lo que es el escroto, aquí. Entonces, si usted al separar va a ver lo que es la túnica dartos. La túnica dartos es lo que me separa el rafé medio, como usted ve. Entonces, esta es la túnica dartos.